Muy buen día para todos. Estamos aquí realizando nuestro trabajo y nuestra socialización de nuestro proyecto de acción psicosocial y educación. Bueno, vamos a empezar presentándonos con nuestro grupo de trabajo. Mi nombre es Daniela Medina y mis compañeros se presentarán. Mi nombre es Cindy Paola Aguirre. Buenos días, mi nombre es Juliana Cuellar. Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo Álvarez. Bueno, nosotros vinimos aquí a realizar los 3 puntos y empecemos dialogando cómo nos fue con la parte de la entrevista. Cuéntenme, ¿qué resultados obtenieron? ¿Qué aspectos relevantes pueden resaltar de sus entrevistas? Compañera Cindy, cuéntame. Bueno, compañera, pues se realizó un trabajo de campo y se realizaron unas encuestas donde nos arrojan que prácticamente la comunidad, tanto en el entorno escolar, en sus viviendas y en el entorno la sociedad, viven asustados y atemorizados por este virus del COVID-19, el cual manifiestan en la serie de preguntas que es un factor de riesgo a cada uno de nosotros, tanto en el entorno escolar como en el entorno de la comunidad, porque muchos viven atemorizados de ser contagiados por este virus, donde nos manifiestan que prefieren y que las capacitaciones o las clases sean virtuales para no ser contagiados de este virus. Compañera Cindy, compañera Juliana, cuéntanos, ¿cuáles fueron los resultados más relevantes obtenidos de tus entrevistas? Bueno, los resultados de mi encuesta, pues la mayoría fueron negativas, ya que pues la mayoría de los estudiantes manifestaron desigualdad por la falta de acceso al internet, pues ya que algunas de la población pues son de personas pues de bajos recursos económicos, y ya con esta pandemia pues entonces como no les dejan trabajar, entonces quedaron de lo peor. Y también pues ya que también las tareas que dejan pues son virtuales, ¿verdad? Entonces, entonces los niños pues no se sienten bien acompañados por los profesores. eh, Además, por algunas fallas de tareas que dejan los profesores, pues no pueden entregarlas en tiempo que deja el profesor, entonces eso causa que los niños pierdan el año. eh, a veces, como pierden el año, entonces empiecen a pensar en dejar la escuela. Y bueno, por parte de los docentes, pues también manifiesten que por el cambio de estrategias de enseñanzas también les han afectado mucho, ya que por el miedo a contagiarse no pueden hacer un buen seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. Claro que sí, tiene mucho sentido eso. Bueno, compañero Rodolfo, cuéntanos. Muy buenos días. Sí, se llevó a cabo un trabajo de campo en el cual se pudo evidenciar que las visitas que realiza el tutor, porque el tutor realiza las visitas a los estudiantes en su hogar, este tutor se ha puesto, por decirlo así, la camiseta en llevarle las fotocopias, en llevarle los trabajos, más sin embargo, para los mismos estudiantes ha sido complicado el hecho de no tener un acceso a internet o de no tener un acceso a un medio de comunicación que les pueda colaborar a realizar estos trabajos. El tutor igualmente pues manifiesta de que no se le ha colaborado, de que a nivel educativo no se ha podido llevar, digámoslo, una sociabilización tanto con los estudiantes como con los padres. Esto con base a lo del COVID o a lo educativo. Muchos manifiestan o destacan su preocupación por el hecho de que no haya educación en la actualidad y de que la educación que se esté llevando a cabo al día de hoy sea paupérrima, por decirlo así. Muchos esperan volver al aula, muchos esperan volver al salón, pero entonces todo esto es marcado o dentro de la bioseguridad o de al menos de que haya una mejor forma de que los niños puedan volver a estudiar o de que puedan volver a una educación normal. Bueno, en mi caso hubo respuestas parecidas a las que ustedes dieron y también hubo un factor muy importante que fue la falta de apoyo
de tanto el contexto familiar como el contexto educativo a los estudiantes, ¿sí? Y hablando, sí, gubernamentales también en los aspectos, en mi caso el colegio era privado, ¿sí? Y hablando de como tal, los chicos entrando a procesos ya educativos virtuales, se habla de que los profesores no utilizan las metodologías correctas, se sienten solos y todos los problemas que acarrean en casa, porque usted sabe que nosotros que estudiamos desde la virtualidad también lo vivimos, que mientras tú estás como estudiando no está la mamá que le pide, va y me trae media libra de arroz, va y me trae la olla que está por allá, yo no sé qué, entonces eso no genera una correcta concentración a la hora de estudiar y de realizar el trabajo. Entonces, eso es un problema que se resaltó mucho en las respuestas de mis encuestas. El otro fue, como ustedes lo dicen, la desigualdad y la falta de tiempo de los padres, en el caso de los estudiantes de primaria, de estar pendientes de los procesos de sus hijos en la cuarentena. Estaban trabajando por el teletrabajo, estaban trabajando por ese tipo de cosas. Entonces, no tenían el espacio suficiente para dedicarles el tiempo a los hijos, de ayudarlos, sí, en algunos casos. Y eso causó violencia, porque a veces los papás se desahogan con los hijos, de no entiende, pues entiendo, a mí nada. Entonces, con gritos, con peleas, con maltratos, y eso causó pues pérdida de años, de materias y de muchas cosas. Entonces, uno de los factores importantes es ese, como la falta de atención por parte de todas las autoridades, tanto familiares, educativas y políticas, gubernamentales. Bueno, basándonos en esto que ya tenemos, intentemos realizar como cuáles son las problemáticas y hagamos el árbol de problemas. ¿Cuáles son las problemáticas que vemos, las consecuencias, qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, de dónde proviene? Entonces, compañera Cindy, para ti, ¿cuál sería la problemática central de todo esto que estamos hablando en el contexto del COVID y la educación? Compañera Cindy, ¿estás ahí? Creo que tiene intermitencias con el internet, como todos los estudiantes virtuales en este momento de Colombia. Bueno, compañero Rodolfo, compañera Juliana, para ustedes, ¿cuál sería la problemática central que se está viviendo en este momento con el COVID? O sea, debido al COVID y la educación. Pues la educación virtual deficiente como única alternativa debido a las cuarentenas por pandemia mundial. Claro que sí, para mí esa sería una muy buena problemática, ver cómo la educación virtual es la única opción, o sea, no hay opción de traer un extraño a mi casa, no hay opción de traer a alguien a mi casa, no, o sea, es como la única opción, la virtualidad, sí o sí, la virtualidad. Bueno, Claro. compañero Rodolfo, ¿qué opina usted de esta problemática central? Digámoslo, la educación virtual en Colombia no es tan buena en el sentido de que Colombia para mí es uno de los países que hasta ahorita se encuentra en crecimiento tecnológico. La educación virtual en la actualidad, debido a la pandemia del COVID, hizo que Colombia viera otra faceta de la educación, que conocieran los estudiantes otra faceta de la educación, otra alternativa, y, y muchas personas pues no pudieron llevar a cabo de la mejor manera esta educación por el mismo desconocimiento. Colombia viene implementando una educación primaria y secundaria de aulas. Digámoslo, más allá de la educación virtual es algo que está enfocado en personal universitario, más debido a la pandemia, tanto veredas, barrios, sitios alejados, tuvieron que implementar como novedad para ellos la educación virtual, y la cual ha sido bastante eficiente. Bueno, yo opino que en ese sentido, la educación virtual nosotros la escogimos, ¿sí? Nosotros tuvimos la opción de elegir, queremos estudiar a distancia, virtualmente, bien. Pero los chicos, hacer tu primero o segundo de primaria virtual, si ni siquiera son homeschool,
¿sí? Estudio en casa. Exacto. Es un estudio netamente virtual donde le queda difícil, uno tiene que ponerse en el lugar tanto del docente como del alumno, ¿sí? Y de la familia. Y el contexto social es una situación muy complicada que a todos nos agarró, como dicen coloquialmente, con los pantalones abajo. Entonces, Exacto. para mí esa sería una problemática central, la educación virtual como única opción en el medio de la pandemia. Bueno, entonces esa sería la problemática central. Ahora vamos a las consecuencias. O no, miren, mejor miremos primero las causas. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿por qué llegamos a este problema? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las causas de esta problemática? ¿Qué es lo que genera todo este problema? Pues este problema genera mucha ansiedad, ¿sí? Pues Ok, lo es digo como porque lo veo. consecuencia. Ajá, pero miremos Sí, las causas, o sea, ¿por qué se genera? ¿A qué se genera? ¿Debido a qué? a la violencia intrafamiliar, abusos, bajo nivel económicos, ya que pues si no tienen o sea, si no tienen, digamos que trabajo, eso le causaría, digamos que le faltaría, digamos que algo como el dinero, que él también le ayuda a pagar internet o para pagar algunas copias, que eso es lo que los padres de familias le han causado un malestar, ¿sí? Bueno, Y yo opino Rodolfo, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de eso? Eh, pues tocando el punto anterior de la temática o la problemática central, se deriva también esto. Digámoslo, esto ha estado hecho causales, usted muy bien lo expuso, que inclusive se incremente hasta en cierto aspecto la violencia y el abuso intrafamiliar. Nosotros no tenemos de pronto la paciencia o los conocimientos para darle a nuestros hijos la educación que se espera que con esta virtualidad se lleve a cabo. También la poca disposición de los docentes. Conozco muchos docentes que envían a los grupos de WhatsApp trabajos, más no tienen el tiempo o se han dado, se han echado a las petacas, como se dice burdamente, a, a simplemente darle esa responsabilidad a los padres de enseñar. Eh, la mala convivencia que se vive a nivel familiar también es uno de los factores que inciden en este proceso. Digámoslo, ¿en qué sentido? De que si no hay una buena convivencia familiar, si el trabajo del padre es simplemente enviar el hijo al colegio como si fuera una guardería para que se quede a mediodía, ahora que está en casa el joven, va a ser mucho más difícil y complicado que se tenga, digámoslo, una temática de educación. Sí, así es. Yo pienso que causales de ese problema, principalmente los contagios del COVID-19, ¿no? Y Tenemos que también, mirar eso como un causal principal, aunque es externo, es el causal principal de que la educación sea virtual, los contagios por COVID. Hay que tener en cuenta que otro causal de esta problemática es la mala convivencia, como lo decías, la mala convivencia entre familia. Otro causal podríamos hablar de la falta de disposición, ¿sí? Esta mala educación virtual se está dando por la falta de disposición tanto de los profesores por cambiar sus metodologías, como de los estudiantes por tener empatía con respecto a recibir una educación de forma diferente, y la familia por la falta de apoyo, por así decirlo, y consideración con los chicos. No en todos los casos, no en todas las familias, pero pues se vive y se ve esta problemática. Bueno, entonces ya tenemos las causas, tenemos la problemática principal, ahora miremos las consecuencias. ¿Qué es lo que resulta de todo esto? ¿Qué es lo qué causa de forma psicológica o de forma no solo psicológica, sino también social en esta problemática? Cuéntanos, Juliana. bueno, causas desigualdad, pérdida de procesos de aprendizaje, falta de tranquilidad, depresión y ansiedad. Así es. Rodolfo, cuéntanos. Digámoslo, uno de los principales enfoques, y no solo en la educación, sino en muchos otros aspectos, es la desigualdad. El que unas personas tengan
o posean cosas que otros no en términos educativos, eso genera una desigualdad. La ansiedad que ha causado también, digamos así como lo dice la compañera, tanto en los padres como en los alumnos, en los hijos, ha sido uno de los factores que han incidido bastante en este proceso. Muchas madres que no tienen los conocimientos matemáticos, históricos, geográficos, no entienden el cómo explicarle a sus hijos y esto les causa, digámoslo, una ansiedad, una depresión, la falta de tranquilidad, lo que yo decía anteriormente, solo el hecho de que de pronto el niño uno sepa que está en un colegio y que se está educando y que está aprendiendo también le genera a uno esa tranquilidad. Se ve claramente la pérdida en los procesos de aprendizaje. Muchos estudiantes que han estudiado y muchos otros que no han estudiado han sido evaluados de la misma manera. El que ha estudiado y el que no ha estudiado han sido calificados al mismo nivel, en el sentido de que se han pasado. He visto formatos de niños que no han estudiado, no han enviado fotocopias calificados de 5 sobre 5 y niños que han estudiado de la misma calificación. Entonces eso es una pérdida del proceso de aprendizaje. Yo pienso que también una de las consecuencias principales de la virtualidad fue la deserción escolar, ¿sí? Debido también a los problemas que ustedes mencionan como la desigualdad, la falta de apoyo, la falta de economía para adquirir un computador, para adquirir un sistema de internet estable. Entonces, o que está el computador o el celular chiquitico, pero el internet terrible. Entonces, eso a uno le desanima como estudiante. Imagínate un niño de 5 o 6 años, de 10 años, a un adolescente que no entienda qué es lo que está diciendo su profesor, que no entienda qué es lo... Entonces es complicado. Y entonces digo que eso también es una consecuencia muy, muy relevante, que es la desigualdad y lo que es la deserción escolar. Es notoria en todo esto. Y la pérdida de la calidad de aprendizaje. Dime. Compañera, nosotros hemos podido evidenciar que muchas veces con la virtualidad lo que estamos haciendo es una alcahuetería. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños o los jóvenes ya no quieren participar en clase, sino lo que hacen es que sus papás les están realizando los trabajos como para salir del paso. Entonces, ahí es donde los niños ya le están cogiendo como pereza por ejemplo, a volver a las aulas. Entonces, sí también tener en cuenta de que muchas veces la actualidad en estos momentos para los jóvenes no es la mejor opción de estudio. ¿Por qué? Si yo llamo al profesor y le digo, profe, es que mi hija no pudo realizar el trabajo, y entonces lo que hace el profe es, le envía 4 o 5 pantallazos y le dice, bueno, envíeme la tarea para calificarle. Y entonces el niño, ¿dónde está la educación del niño? El día que lleguen a las aulas, ese día esos niños van a quedar perdidos. Eso cabe dentro de la pérdida del proceso educativo, ¿cierto? La pérdida del conocimiento educativo. La pérdida ¿cierto? del conocimiento educativo, compañera. Del proceso educativo, ¿verdad? Perfecto. Entonces yo creo que ya tenemos definido las problemáticas que son la educación, la problemática central, que es la educación virtual deficiente, como la única alternativa de estudio debido a la pandemia, las consecuencias las que acabamos de decir y las causas también las que acabamos de mencionar. Bueno, eso ya está claro. Bueno, creo que las encuestas a todos nos dieron un panorama diferente en ciertos aspectos, en ciertos puntos diferentes, en cuanto a lo que opina un alumno, a lo que opina un maestro, a lo que opina un padre de familia, y todos tienen como cosmovisión diferente, y eso me pareció un aspecto interesante. Vamos entonces a mirar estos factores que podemos llegar a concluir, los factores protectores, los factores de riesgo, y qué acciones podemos implementar para abordar esta problemática. Empecemos con los factores protectores. Compañera Cindy, para ti, ¿cuál sería un factor protector? Acelerar el aprendizaje, compañera. Listo. Compañero Rodolfo, un factor protector para ti, ¿cuál sería? Tienes el micrófono cerrado. La virtualidad. Pues yo creo que uno
de los factores protectores que se pueden llevar a cabo es, digámoslo, tener claro lo relacionado con el tema del aprendizaje y la virtualidad y que se regenere una capacitación con referencia a esto. Ok, compañera Juliana, para ti, ¿cuál sería un factor protector que pudiésemos mencionar? Bueno, podría ser la prevención a la deserción escolar de manera proactiva mediante la comunicación y la ayuda financiera, pues específicamente a los estudiantes en riesgos, así como los hijos de las personas de bajos recursos, ¿sí? Así como tú lo mencionaste, que hay personas que por falta de dinero, pues no pueden acceder al internet, no pueden tener un computador, pues sería una alternativa, ¿no? Así es. Para mí un factor protector importante para evitar la pérdida de aprendizaje es que se implementen, por decirlo así, programas de emergencia, ¿sí? Como lo hicieron, no en Colombia, pero sí en otros países, como España. Se implementaron programas de emergencia. ¿Cuáles fueron? Programas donde se le entregaba y se dotaba a cada niño de computador, tablet, buen internet, que hasta ahora, un año después de pandemia, está llegando esto a Colombia y a nuestro departamento creo que está llegando hasta el momento también. Entonces, hacer programas donde se tenga un seguimiento continuo del docente, ¿sí? Eso sería un factor protector, que cada estudiante tuviese su dotación elemental para la educación virtual. Listo. Bien, veamos los factores de riesgo. Creo que esos son más notorios, más evidentes. Compañera Cindy, para ti, ¿cuál sería un factor de riesgo? No le escucho, compañera. Para ti, ¿cuál sería un factor de riesgo? ¿Tienes el ventilador prendido? No escucho bien la pregunta. Juliana, para ti, ¿cuál sería un factor de riesgo? Pues factor de riesgo podría ser uno de ellos, es el temor al contagio al COVID, ¿no? Y el Ajá. otro sería pues bajo niveles económicos para el acceso al internet, como le veníamos diciendo. Rodolfo, para ti, ¿cuál sería un factor de riesgo? Mm, En realidad pues existen varios, pero pues así también uno de los más evidentes, como dice la compañera, es el temor de los padres hacia sus hijos de volver a las aulas por contagiarse posiblemente de COVID. Más en la actualidad y más en nuestro departamento se ha evidenciado de que muchas de las personas ya interactúan entre sí y cada vez es menos el temor que se relaciona con el COVID. Igualmente también sería la falta de responsabilidad por parte de los estudiantes, lo que decía la compañera Cindy, de que ya quieran volver a las aulas, de que ya quieran volver a estudiar de manera ordenada y de manera secuencial, dígalo así. Ellos actualmente desde su casa tienen un acceso a una educación en donde prenden y apagan un micrófono, prenden y apagan una cámara y dicen, profe, si se escucha y presente. Entonces ese sería uno de los factores de riesgo que también se tendrían que ver ahí. Yo pienso que un factor de riesgo es la violencia intrafamiliar que se genera debido a todo esto, ¿sí? Es un factor de riesgo que ha sido siempre un factor de riesgo en la familia, pero no lo hemos visto nunca desde el enfoque de la educación. Y la violencia intrafamiliar que se está generando debido a que el papá tiene que, o la mamá tiene que ser el maestro o la maestra del niño, es complicada. También pienso que un factor de riesgo podríamos hablar de la poca disposición de los profesores, de los docentes para impartir una clase, para prepararse, para cambiar sus metodologías. Eso para mí sería un factor de riesgo también. ¿Alguno tiene otro factor de riesgo que desee compartir? Compañera Tienes, Cindy. sí, tienes el micrófono apagado. Compañera, que todo, pues sí, la virtualidad y toda esa situación, el factor principal que tenemos es el contagio, que muchas veces hay personas que no saben cómo aceptar o cómo controlar ese temor. Entonces, el riesgo o sea, el factor de riesgo de más que todo los padres llevar a sus hijos a las aulas, teniendo en cuenta de que
quizás otra persona o otro niño lo vaya a contagiar. Es más que todo, el factor principal es ese. Ok. Bueno, vamos entonces a hablar ahora un poco sobre qué acciones podríamos implementar para abordar esta problemática. ¿Qué acciones podemos realizar nosotros como futuros psicólogos, ya sea si nos vamos a enfocar por esa área de la educación, como futuros psicólogos educativos? ¿Qué acciones o qué planes pudiésemos implementar para realizar un buen proceso y una buena mediación en cuanto a esta problemática y poder reducir todas estas problemáticas y factores de riesgos que ya hemos analizado? Entonces, cuéntanos, ¿quién quiere iniciar para que nos cuente un poco sobre esto? Pues, compañera, yo diría que se deberían reactivar las bibliotecas, las capacitaciones para esos jóvenes y empezar nuevamente como a encajarlos en la sociedad. O sea, sí, hay un virus, pero pues realmente lo tenemos nosotros que saber manejar con nuestros elementos de bioseguridad y pues el cuidado. Así es. Compañero Rodolfo. Pues sí, lo que dice la compañera también, la compañera Cindy, es algo que ya se debería haber implementado inclusive antes de una pandemia. Muchos de los niños que estudian en las veredas cuentan, es con uno de los profesores, inclusive hasta que ha crecido y ha vivido allá y se ha profesionalizado. Digo que se tiene que crear y promover en coordinación con los entes gubernamentales una enseñanza competente, una enseñanza social en donde se les enseñe a cómo llevar lo que está ocurriendo al día de hoy, a cómo llevarlo de la mejor manera, de la manera más sana, sin dejar de lado la educación y sin dejar de lado las obligaciones que se tienen, tanto ellos como ente gubernamental, como los padres con sus hijos a nivel educativo. Compañera Juliana, para ti, ¿cuál sería una acción que pudiésemos implementar? Bueno, considero que podemos implementar las escuelas para padres donde se le enseña a ellos mismos el manejo del estrés extra con los temas de pandemia, o sea, para el manejo, como dice el compañero Rodolfo, para que lo lleven, pues digamos que sean conscientes del tema, pues, de la situación. Bueno, yo considero que me gusta mucho la idea de las escuelas de padres, así sea desde la virtualidad, porque hay que tener en cuenta que algunos procesos no han vuelto a la presencialidad o a la alternancia. Pudiésemos implementar eso, me parece algo correcto. Implementar espacios de activación física desde casa para reducir niveles de estrés. Recuerden que es con lo que más estamos combatiendo, ¿no? Con la ansiedad, con el estrés, con la violencia intrafamiliar. Entonces, las escuelas de padres podrían ser solución para tal vez esa violencia intrafamiliar. Para el estrés y la ansiedad podemos buscar espacios de activación tanto física como social, ¿sí? Donde no sea solo una clase, otra vez de clase, sino un espacio donde hagamos una actividad diferente, donde se implementen actividades que generen la comunicación a través de los estudiantes. Hay muchas actividades que se pueden realizar y que se pueden impartir a los profesores para que ellos las realicen en su clase antes de iniciar una clase o después o durante su clase. Considero que eso puede ser algo importante que se podría realizar y que no es tan complicada la aplicación. Desde el lado ya más psicológico en cuanto al estrés y la ansiedad que se genera, considero que deberíamos como psicólogos abrir ese espacio virtual para la atención clínica del paciente. Recordemos que el psicólogo educativo no puede entrar directamente a una terapia, pero sí puede entrar como un consejero estudiantil. Entonces considero que sería algo importante que se podría implementar desde la virtualidad. No es necesario, uno puede realizar terapia a través de la virtualidad y considero que se puede implementar esas acciones. Bueno, ¿alguna otra acción que ustedes piensen que se podría implementar o que analicen que sería eficiente? Yo creo que se debería de realizar un seguimiento. No sé si de pronto nosotros como futuros profesionales, futuros psicólogos tengamos ese rol o podamos ejercer ese rol en el cual se lleva un seguimiento al cuerpo educativo en donde se pueda evidenciar qué tipo de educación conllevan ellos para con los estudiantes
después de pandemia, si van a seguir con la misma metodología de educación. Estoy hablando desde el aula, si van a seguir con la misma metodología de educación que llevaban antes de pandemia o van a reinventarse, porque es que eso es para mí uno de los factores de riesgo también que actualmente vive Colombia, de que todos los días, todos los años y durante muchas décadas se les ha enseñado lo mismo a los estudiantes. Compañera, yo considero que sería bueno generar espacios de convivencia y seguridad ciudadana. ¿Para qué? Como lo decía anteriormente, para la violencia intrafamiliar. Es muy difícil llevar, por ejemplo, la convivencia en la casa más de 3, 4 meses donde no pueden salir, donde no pueden interactuar con la comunidad. Entonces ahí eso es lo que genera la violencia intrafamiliar, la intolerancia. Entonces ya no les gusta el desorden de verlo todo el día ahí. Entonces eso genera violencia intrafamiliar y afecta la convivencia con los hijos. Entonces ya el padre no quiere ponerle atención a su hijo, entonces ya las tareas, ya el niño pierde como las ganas del aprendizaje. Entonces sí sería chévere implementar espacios de convivencia para los padres. Así es. Y también algo, Juliana, ¿quieres agregar algo? No, ya. ¿No? Listo. Yo considero también algo importante que estamos olvidando es la salud emocional y psicológica de los profesores, porque también debe ser muy difícil para ellos ese cambio. Nosotros nos enfocamos en el alumno, pobrecito, qué pesar, que es algo que se vive, pero no miramos el lado de los profesores también. Considero que pudiésemos realizar actividades o acciones que también ayuden y que se sientan apoyados. Considero que el colegio debería impartir capacitaciones de metodologías, impartir capacitaciones de cómo realizar una clase diferente, cómo enseñar a través de la virtualidad, porque a pesar de que es la misma temática, se tiene que enseñar de formas totalmente diferentes. Entonces, ese aspecto, y como psicólogos, poder ayudar al acompañamiento de todo esto, de lo que viven ellos también en casa, de lo que sienten, lo que experimentan durante las clases y cómo mejorarlo. Entonces, es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de realizar una propuesta de intervención. Bueno, considero que ya estamos llegando al final. Creo que se dieron aportes muy interesantes que nos van a permitir realizar un buen análisis de lo que ya hemos estado trabajando durante este periodo de tiempo con este trabajo. Nada, genial. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Ya para terminar. El grillito. No, compañeros, pues agradecerles a todas. La verdad, pues que llevó a cabo un muy buen proceso de respuestas, de selección. Yo me imagino que es un tema que abarca muchos aspectos y que es un tema que todos digamos, a manejar en ese momento. Se tiene que indagar más y se tiene que profundizar más sobre el tema, más. Sin embargo, me pareció muy buena la intervención de cada uno de ustedes. Listo. ¿Alguien más tiene algo para decir? ¿No? Bueno. Ok, entonces dejamos esto hasta aquí. Esperamos subir el trabajo y terminar una muy buena entrega. Gracias, compañeros, por permitirnos grabar este trabajo.